Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Volviendo al centro, cuando la cruz recupera su lugar, hemos titulado el programa de este día. Así que muchas bendiciones para usted que con muchas ansias espera este bendecido programa como lo es el Faro de Alejandría. Un espacio donde buscamos iluminar a través de las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos a través de ellas con una profundidad para que nosotros podamos comprender cuál era el propósito bíblico de una fiesta, cuál era el propósito bíblico de un sacrificio. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos volver a la esencia de la palabra del Señor. Así que en esta ocasión vamos a desarrollar un tema que para algunos es muy conocido y para otros no es muy conocido, pero le vamos a dar un enfoque más histórico y bíblico a la vez. Así que hoy vamos a hablar de la pasión de Cristo, pero no desde una perspectiva de la costumbre. No lo vamos a hacer desde la tradición, sino desde el corazón del Evangelio. Ahí quiero que nos detengamos y lo hagamos desde la luz de la palabra. Porque si somos sinceros, con el paso del tiempo, algo ha sucedido sin que nosotros nos demos cuenta y hemos pasado del sacrificio al simbolismo. Hemos pasado del mensaje a la forma. Y en muchos casos, de la reverencia al entretenimiento. Hoy no venimos a señalar, sino a reflexionar con madurez desde la luz de las Escrituras. Mis amados, la pasión de Cristo no ha perdido su poder, pero en muchos corazones ha dejado de ocupar un lugar central, no porque Dios haya cambiado, sino porque el enfoque del ser humano se ha desplazado, y cuando el enfoque cambia la manera en que vivimos, cambia la manera en que recordamos ese evento importante. Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo número 8, dice de la siguiente manera, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema nunca ha sido Cristo. El problema ha sido hacia dónde está mirando el corazón humano. La palabra del Señor es la misma. El propósito es el mismo del propósito bíblico. El problema siempre ha sido el corazón del ser humano. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, especialmente en los Evangelios, se descubre algo profundamente pero muy revelador. Y que todo apunta hacia un momento. Sí,
no hacia el nacimiento ni a los milagros, apunta hacia la cruz. El propósito de Cristo de venir a este mundo fue a morir. Ese es el propósito principal. Pero para cumplir ese propósito, Cristo tuvo que bautizarse. Cristo tuvo que ser despreciado, tuvo que cargara esa cruz. Cristo tuvo que ser interrogado, tuvo que sufrir, tuvo que llorar, tuvo que hacer milagros. Pero el propósito en sí no eran milagros, el propósito era la cruz de Cristo. Es que es en la cruz donde se encuentra la justicia. Es en la cruz donde el amor y la gracia de Dios se hacen manifiestas. Es ahí donde el Evangelio deja de ser solo una enseñanza y se convierte en una experiencia de redención. Mis amados, Jesús no llega a ese momento por accidente, ni fue arrastrado por las circunstancias. Él mismo lo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Dice Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, dice Jesús. Jesús no fue una víctima de la historia. Jesús fue el protagonista del propósito eterno. Mis amados, mientras muchos veían una tragedia en el cielo, Él estaba cumpliendo el plan redentor. Mientras aquellos hombres que iban camino a Emaús iban llorando y contando la tragedia que había sucedido, Jesús iba contándoles la mayor historia de la humanidad que había sucedido. Al nosotros observar la pasión de Cristo en los evangelios, nosotros encontramos una riqueza profunda por un relato. Por un lado, nosotros vemos a Jesús profundamente humano que siente angustia, que experimenta dolor, que ora intensamente allá en el Getsemaní. Porque en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos ese detalle. En el capítulo 22, versículo 44, describe ese momento diciendo que su sudor era como grandes gotas de sangre. Ese era un símil. No era que su sudor era sangre, sino como. Entonces, y en Mateo 26, 39 dice: Señor, si es posible, dice Jesús, que pase de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Esto no muestra debilidad de Jesús, muestra realidad, muestra obediencia. Mis amados, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él exclamó y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba exclamando en ese momento. En ese momento el Padre dejó ir el peso del pecado del mundo sobre Jesús. Nosotros vemos en Cristo a un ser soberano,
no es solo el que sufre, es el que tiene autoridad cuando dice, yo soy, les dice a los soldados. Y los soldados retroceden y caen a tierra, como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6. Oiga bien, esto a nosotros nos deja una verdad poderosa, que a Jesús no lo llevaron a la cruz. Él caminó voluntariamente hacia la cruz. Uno de los momentos más impactantes es cuando el pueblo decide liberar a un hombre malo llamado Barrabás y deciden condenar a Jesús. Deciden libertar a un culpable, liberar a ese culpable y condenar a un inocente. Ahí encontramos un dato interesante, que nosotros como pecadores somos absueltos, pero Cristo como justo es crucificado por nosotros. Esto no es solo historia, es una revelación espiritual. En la segunda epístola a Corintios, capítulo 5, versículo 21, él declara, dice que al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí. Entonces la cruz no es solo sufrimiento, es sustitución. Es muriendo el justo por los injustos, muriendo el santo por los pecadores, el inocente por los culpables. Es en ese punto que el mensaje deja de ser información y se vuelve personal. Ya no se trata solo de que lo que ocurrió, sino lo que eso significó para nosotros. Mis amados, ahora bien, nosotros debemos tener un equilibrio importante en cuanto a las expresiones culturales, las tradiciones y las representaciones. Eso no son el problema en sí mismo. El problema comienza cuando lo externo sustituye lo interno. Tome nota de eso. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que eso se está repitiendo ahora en día? A lo largo de la historia, lo que comenzó como una conmemoración profunda fue tomando una forma cultural. Se añadieron elementos visuales y representaciones que han sustituido el sacrificio de Cristo. Al principio se hacían estas cosas para aquellas personas que no sabían leer y que ellas querían tener una idea de cómo había sido. Mis amados, es importante que volvamos al principio bíblico. Hoy como iglesia vivimos en una época donde lo que debía ser reflexión
se ha convertido en distracción. Lo que era donde las personas se regocijaban, hoy se ha convertido en entretenimiento. Ese sacrificio de Cristo pasa a ser un segundo plano. Porque ahora hay comidas, fiestas, borracherías, playas. Entonces, debemos nosotros volver al principio bíblico. No estoy acá para criticar una fecha, porque según la historia, sí, Jesús fue crucificado entre el mes de marzo y el mes de abril, que corresponde al mes de Nisan. Mis amados, el tema no es la fecha. El tema es lo que estamos haciendo en esta fecha. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice que para que en Él tenga toda su preeminencia. Entonces, volver a Cristo significa volver al significado. Significa volver al propósito del sacrificio. Porque alguien puede participar en muchas actividades, pero si Cristo no es el centro, pierde todo el sentido. La cruz sigue siendo o sigue teniendo poder. El sacrificio sigue teniendo valor. El mensaje sigue siendo el mismo. Lo que necesita ser restaurado no es el evento, es el enfoque del corazón. Y la pregunta no es ¿qué está ocurriendo? Sí. La pregunta afuera, sino es ¿qué está ocurriendo adentro de usted? Porque usted le pregunta en esta hora y en esta Semana Santa, como la llama tradicionalmente el mundo, ¿qué está pasando? Entonces la gente tiene en mente ir a la playa, hacer tortas de pescado. Pero en la Pascua, cuando Jesús muere, nunca hicieron tortas de pescado. Lo que murió fue un animalito para conmemorar la salida de Egipto. Esa era la Pascua. Entonces, hoy la iglesia debe de volver a tener un encuentro genuino con Cristo. Hoy el llamado es claro. No, mis amados, se quede en la costumbre. No se distraiga con lo externo. Me estaba diciendo un amigo que un pescado grande ha llegado a valer hasta $100 en esta época. Un pescado en la playa, así en un plato ya fritito, fechas normales vale $5 o $6, ahorita vale $12. Entonces, las alfombras que hacen en los parques la iglesia tradicional representan cuando Jesús venía bajando, y dice que tiraban palmas y decían: Hosana al que viene, el rey de los judíos. Hasta ahí estamos bien. El problema es que ahora hacen alfombras para ver quién las hace mejor.
El problema es para darle gloria a un hombre y no a Cristo. Está bien. Quizás recordar ese momento. Como iglesia cristiana, nosotros predicamos la semana del sufrimiento de Jesús. Más la iglesia tradicional le llama la Semana Santa. Pero el tema no es que se llame Semana Santa, ni se llame la semana de la agonía de Jesús. No es el tema. Ni es el tema si es viernes o es sábado que murió Jesús. No es el tema ese. Hay diferencias de fecha. En el tiempo bíblico, estas fechas se trabajaban con el calendario lunar. Nosotros trabajamos con el calendario gregoriano, que es el calendario solar. Para nosotros el año tiene 365 días, pero para el calendario lunar tiene 360. Entonces las fechas no coinciden. Algunas veces son el 7 de abril, otras veces son el 14 de abril. Entonces, o puede ser antes o después. No es una sola fecha. Pero el tema no es la fecha. El tema no es si es conmemoración del sufrimiento de Cristo o la última semana de Cristo, o si le llamamos Semana Santa. El problema es que lo externo ha prevalecido y lo interno ha desaparecido. Usted y yo debemos de regresar al principio bíblico. Pero pastor, ¿qué era lo que se celebraba en ese tiempo? Lo que se celebraba era la Pascua. Y posteriormente se celebraba la Cena del Señor. Y usted me va a decir, entonces, ¿celebramos la Pascua? No, porque no somos judíos. Celebremos la Cena del Señor. Y es posible, como lo hacía la iglesia antigua, hacía un ayuno, hacía adoración, ayuno, adoración y la Cena del Señor. Pero la iglesia antigua no se iba para la playa a poner música con una botella ahí a un lado. Sí, nada, hacer bailes, nada de esas cosas. No decían, miren, cómprense un pescado de $100. No. El tema no era borrachería. El tema no era placer. El tema no era distracción. El tema era recordar, conmemorar el sacrificio de Cristo. El problema es, estaba viendo en esos días en el centro histórico, estaban haciendo un simulacro al respecto. Pero ahí los camarógrafos y los tiktokers estaban haciendo famosos, haciendo las mejores tomas, las mejores capturas, haciendo dinero, monetizando. De las estrellas, mándenme una ballena, decían todas esas cosas. Y digo yo, bueno, esto se ha convertido en negocio. Mis amados, necesitamos volver al principio bíblico. Yo no estoy en contra que se celebre la Semana Santa, si usted quiere llamarle así. Quiere llamarle la semana del sacrificio de Jesús. El problema es que debemos de sustituir lo externo por lo interno. Que usted venga y se ponga en ayuno, en oración, a celebrar la Cena del Señor, a explicarle a sus hijos lo que sufrió Cristo para que usted y yo obtuviéramos la salvación. Estas fechas son fechas importantes para volver al principio bíblico. Pero muchas veces nos dedicamos a pelear, que esto, que lo otro. No se trata de pelea, se trata de volver a la esencia del propósito bíblico. Mis amados, cuando nosotros vemos, dice que Pedro estaba afuera mientras Jesús estaba siendo interrogado. Dice que el gallo cantó 3 veces.
Nosotros muchas veces pensamos que el gallo es un gallo literal. No. El gallo en ese tiempo podría haber sido como una trompeta o pudo haber sido también otra especie de sonido. Y le llamaban que el gallo cantara porque era cambio de turno de los guardias. Sí. Entonces es como un sonido para cambio de guardia. Yo le pudiera haber dicho que fue el primer sonido que a la 1 de la mañana, luego a las 2 y luego a las 5 de la mañana, haciendo una idea. Pero en realidad, si usted revisa la historia, no fue un gallo así común y corriente como lo hemos visto, sino que era un cambio de turno de los guardias quienes estaban cuidando en ese momento. Mis amados, hay mucho que hablar al respecto, pero el tema tampoco no es que era un gallo, que era una corneta o lo que sea. El tema es que Pedro negó a Jesús y lo que sucedió de ese hombre común y corriente y que se transformó. Muchas veces cosas muy insignificantes nosotros las tomamos para discusión. El tema no es la semana, no es la fecha, el tema es el sacrificio de Cristo. Ese es el tema. Mis amados, la fe no solamente se representaba, la fe tenemos que vivirla. Pero con el paso del tiempo, el cristianismo ha comenzado a integrarse a la vida cultural de los pueblos. La tradición dice, y una vez estaba estudiando esto, que ¿por qué pescado pues? Y me dijo una abuela, no hijo, es que solo en esta época el pescado está seco. ¿Y quién le va a creer esa cosa pues? Si el pescado se puede secar en cualquier tiempo. Y pescado hay en cualquier tiempo, pero ¿por qué esta fecha? Era un cordero que se mataba en la fiesta de la Pascua. No era un pescado. Esto a nosotros nos enseña que el propósito correcto debe de ser enseñanza, recordar, transmitir a las siguientes generaciones. Mis amados, con el paso del tiempo, lo que ayudaba a recordar ha comenzado a reemplazar a lo que se debe de vivir en el mundo secular. Es aquí donde aparece un elemento muy importante, lo que es el sincretismo, es decir, la mezcla entre lo espiritual y lo cultural. El sincretismo debe de desaparecer. No tiene nada que ver lo cultural de nuestro tiempo con lo espiritual. Lo espiritual es muy aparte. Sí. Mis amados, y pudiera decir que el problema tampoco no es la cultura. El problema es cuando la cultura desplaza el mensaje. Cuando la forma se vuelve más importante que el fondo. Cuando lo visible ocupa el lugar de lo eterno. Mis amados, Cristo debe de ser el centro siempre. Si usted hace una alfombra y lo hace llorando porque Cristo murió, yo no estoy en contra de las personas con desviaciones sexuales.
Yo amo a esas personas. Oro por esas personas. Y son las personas que más necesitan de Cristo. Pero haciendo este tipo de cosas, significaría que estarían las personas más consagradas con mucha reverencia. Pero, mi hermano Melquisedec, yo ya he visto a personas echándose un cigarro haciendo la alfombra. Imagínese la reverencia. No debería de ser así, hombre. No es lógico, mi hermano. Necesitamos reverencia. Y que lo eterno no cambie por lo cultural, no cambie lo eterno. Necesitamos volver al propósito bíblico. Y como les repito, no estoy aquí criticando una Semana Santa. No. No estoy criticando una alfombra. No. El propósito es volver a la esencia. Como Jesús entró a Jerusalén. Pero ahora es competencia, ahora es negocio. En esta fecha es donde más negocio se hace. Entonces lo espiritual ha sido reemplazado por lo cultural, por el desorden, por el exceso, por las decisiones, por todo aquello que ha reemplazado lo espiritual. Mis amados, soy una persona que no me gusta señalar, criticar, pero sí me gusta hablar lo que la Biblia dice. Por eso yo invito a los amigos que leamos la palabra del Señor. Los amigos de la iglesia tradicional, les invito a que lean la palabra de Dios. Eso es todo. No se salgan de la Biblia, eso es todo. La Biblia es la palabra del Señor. Eso es todo. No se salgan de ahí. Mis amados, si nosotros nos centramos en esta palabra, recibimos la salvación. El tema es que lo cultural ha reemplazado lo espiritual. Todo mundo celebra la Semana Santa. Sí, hasta muchos cristianos. El problema es que no tienen conciencia qué es lo que simboliza la semana del sufrimiento de Cristo. Si usted es un pastor y un líder que está en su programa El Faro de Alejandría, le invito a que predique sobre esta semana maravillosa. Mis amados, en el capítulo 12, versículo 8 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, versículo 8, ahí lo establece claramente. Dice que aquella noche comerán carne asada al fuego. No dice pescado. Panes sin levadura. Mis amados, era un cordero sacrificado. Ese cordero representaba la redención. Y cuando vemos a Cristo en la cruz, entendemos que Él es el cumplimiento de esa figura. Entonces, en la Pascua se mataba a un corderito.
En la Pascua murió nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice aquí, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto a nosotros nos lleva a una reflexión más, pero más profunda. Mis amados, como muchas veces se han incorporado prácticas que no nacen del fundamento bíblico, sino del desarrollo cultural. Y poco a poco, sin darnos cuenta, lo que añadido comienza a tomar más importancia que lo esencial. Ahora ha cobrado más importancia. Si no hay pescado, pues no hay Semana Santa. Si no hay playa, no hay Semana Santa. Si no hay compras, no hay Semana Santa. Si la empresa no le paga los 3 días libres que el gobierno da, entonces no hay Semana Santa, hay pleito. Esperan tanto la Semana Santa porque son 3, 4 días o una semana de vacaciones. Lo más importante es la semana de vacaciones, no es Cristo. Lo más importante es el pescado, no es Cristo. Lo más importante es ir a la playa, no es Cristo. Lo más importante es llevar la novia a la playa y distraerse, no es Cristo. Entonces, surgen preguntas que nosotros no podemos evitar. ¿Qué estamos recordando realmente? Y si usted quiere celebrarlo, celébrelo, pero celébrelo a la luz de las Escrituras. Adore a Cristo porque Él murió por usted y por mí. Mis amados, hay que adorar más a Dios en esta fecha. Recordar, ponerse de rodillas. Señor, te adoro, te exalto, porque moriste por mí en la cruz del Calvario, no siendo digno ni merecedor. Pecador, personas indignas, pero Cristo murió por mí. Eso hagamos en esta fecha. Pero no solo en esta fecha, todo el año, toda la vida, vivamos para Cristo. La historia nos deja una lección clara, que el mensaje no ha cambiado, mis amados. Pero el enfoque ha cambiado muchas veces y no debería de cambiar. Y cuando el enfoque se pierde, lo esencial comienza a desvanecerse. Ya lo mencioné en repetidas ocasiones. Es más importante la vacación que Cristo. Es más importante qué me voy a poner que Cristo. Dice el jovencito, me voy a llevar este short para la playa, para enseñar las piernas. Esta blusa para enseñar los músculos. Dice la jovencita, me voy a poner esta vestimenta para que se me vea bastante. Mis amados, hemos perdido la esencia y debemos de volver al significado. Debemos de volver al propósito. Debemos de volver a Cristo, mis amados. Porque al final de todo esto, lo que nosotros nos trae buenos resultados no es lo que se hace afuera, sino lo que define mi vida espiritual. Lo que define mi vida espiritual. ¿A qué le estamos dando importancia?
a lo exterior o a lo que ocurre en el corazón. Mis amados, y quiero ir llegando al final y quiero que vayamos concluyendo con un dato interesante. No quiero que nos enfoquemos en la historia ni en los procesos externos. Quiero que nos metamos en lo más importante, lo que está pasando en usted y en mí. Porque después de todo lo que hemos visto, después de entender el significado y de reconocer cómo el enfoque puede cambiar con el tiempo, llegamos nosotros a un punto inevitable. Oiga bien, este ya no es un tema informativo, es un tema profundamente personal. Mis amados, el Evangelio nunca fue diseñado solo para ser entendido. Fue diseñado para ser vivido. Hay mucha gente que ya se sabe de memoria todo lo que pasa. Jesús fue al Getsemaní. Jesús fue aprendido. Jesús fue interrogado por las autoridades del templo. Jesús fue interrogado por las autoridades romanas. Jesús fue llevado al Calvario. Jesús fue crucificado. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó. Jesús se aparece en el camino a Emaús. Jesús se aparece a sus discípulos. Jesús desapareció y les dijo a ese mismo Cristo que veis venir, ese mismo le vas a ver venir. Les dice Jesús, vayan al aposento alto, van a recibir poder del Espíritu Santo. La gente se sabe de memoria eso, pero súper de memoria. El problema es que ha dejado de tener el impacto en el corazón. Lo conocemos exteriormente, porque el mensaje deja de ser lo importante, y lo importante ya son otras cosas. Mis amados, ya no se trata de lo que hace la sociedad, ni lo que ocurre alrededor, sino de lo que usted está haciendo con lo que conoce. La Escritura dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, oiga cómo dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el verdadero peligro no es ignorar la verdad, sino escucharla constantemente y no hacer nada con ella. Ya lo dije y vuelvo a decirlo, no es crítica. La iglesia tradicional y la iglesia cristiana o la iglesia protestante, como nos llaman, conocemos todo. El problema es que nos enfocamos más en lo de afuera y dejamos de enfocarnos en lo que el corazón debería de saber o sentir. Mis amados, debemos de experimentar el poder de la cruz en nuestras vidas. Aquí hay una verdad que debemos decirla con mucha claridad. Usted puede estar cerca de lo espiritual y aún así estar lejos de Dios. Usted puede ser el que mejor pinta la alfombra, pero puede estar lejos de Dios. Usted puede ser la señora, la ama de casa que hace mejor los pescados, pero puede estar lejos de Dios. Usted puede ser la que mejor canta, pero puede estar lejos de Dios. Y no hablo solamente de la iglesia tradicional, hablo de la iglesia cristiana. Usted puede ser el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor líder. Sí, puede ser el mejor en este aspecto, pero puede estar lejos de Dios.
Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. El que quiera venir en pos de mí, dice Lucas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está la clave. La cruz no es un símbolo ocasional. Es una decisión diaria, constante y consciente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Muchos quieren el beneficio de la cruz, pero no quieren el compromiso de la cruz. Quieren la bendición, pero no quieren la rendición de la cruz. Quieren la salvación, pero no quieren el señorío de Cristo en su vida. Mis amados, y el evangelio no funciona por partes. El evangelio funciona en totalidad. Cristo no vino a mejorar la vida. Jesús vino a transformar la vida completamente. Como lo declara en la segunda epístola a Corintios, capítulo 5, versículo 17. Oiga bien cómo dice. Segunda epístola a Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es necesario detenerse y hacerse una pregunta, pero muy honesta. ¿Estoy viviendo una vida transformada o simplemente estoy sosteniendo una apariencia espiritual? Porque hay una diferencia pero muy grande entre recordar a Cristo y vivir para Cristo. Hay una diferencia grande entre recordarlo, o recordarlo es fácil, vivirlo es lo que cuesta. Pero es ahí, mis amados, donde está la esencia del evangelio. Jesús no murió para producir emociones momentáneas. Jesús murió para provocar una transformación permanente, mis amados. Pero el corazón humano tiene una tendencia religiosa. Se ha acostumbrado a vivir una religiosidad. Se ha familiarizado todo este sistema. El sincretismo, lo cultural con lo sagrado. No, es que en Guatemala lo hacen de una manera, en El Salvador lo hacen de otra manera, lo cultural. No, mis amados, la palabra del Señor es la misma, ahora, mañana, ayer y siempre. Mis amados, es ahí el punto que llegamos al final. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque hay personas que están dormidas, están dentro pero están desconectadas, están cerca pero no están comprometidas. Y hoy el llamado no es emocional, el llamado es espiritual. El llamado es a volver a tomar en serio lo que Cristo hizo. Ese es el llamado. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 8. Y esto lo expresa de una manera contundente. Oiga cómo dice Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con todos. O Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Eso merece adoración, reverencia. Él no esperó que usted cambiara para amarlo. Murió para que usted pudiera cambiar. Ahora bien, llegamos a un punto muy importante para nosotros como iglesia.
Y es necesario decirlo con mucha, pero con mucha claridad y con respeto y con fundamento bíblico. Nosotros como iglesia evangélica no celebramos la Semana Santa como una tradición establecida. Nosotros predicamos, oiga bien, y vivimos la semana de la pasión de Cristo. No nos enfocamos en una fecha. No nos enfocamos en el significado. No nos enfocamos o nosotros no nos centramos en las costumbres. Nosotros nos centramos en el sacrificio de Cristo. Ahí está la clave. Debemos de volver al principio bíblico. Si lo que está haciendo está amparado bíblicamente, estamos bien. Pero si lo que está haciendo lo está haciendo porque le han contado, le han enseñado, no es así. Entonces surge una gran pregunta necesaria y pero muy honesta. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? O pastor, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? La respuesta no es cultural, sino la respuesta está aquí en la palabra. Está aquí en la palabra. La Semana Santa, yo le puedo cambiar el nombre y ponerle Vida Santa. La iglesia primitiva no vivía este tiempo como un evento externo. Lo vivía como una experiencia, oiga bien, espiritual. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí nos muestra un modelo de la iglesia primitiva. Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ahí está el diseño original. No era espectáculo. No era tradición. Era una vida espiritual. Entonces, la iglesia perseveraba en la oración, en el ayuno, en la enseñanza, en la cena del Señor. Y no lo hacían como un ritual vacío, sino como una conmemoración viva del sacrificio de Cristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, lo declara de la siguiente manera. Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es profundamente revelador, porque no habla de una fecha específica, habla de una práctica constante. No es un evento anual, es una proclamación continua, diaria, de vida. Por eso, más que adoptar, mis amados, formas externas, el llamado es a volver a las prácticas que realmente transforman la vida. Volver a la oración con profundidad. Volver al ayuno con propósito. Volver a la comunión, mis amados, con sinceridad. Eso es lo que necesitamos hacer. Volver a la cena del Señor con entendimiento espiritual. Porque al final no se trata de cómo lo hace la tradición.
Se trata de cómo lo establece la palabra del Señor. Y aquí es donde todo este mensaje toma su mayor fuerza. No se trata de criticar lo que otros hacen, se trata de definir cómo otros o cómo nosotros debemos de vivir este evangelio, mis amados. Hoy no es un llamado a recordar. Hoy es un llamado a responder. Mis amados, no es un llamado a observar. Hoy es un llamado a rendirse. No es un llamado a entender más. Es un llamado a vivir diferente. La cruz sigue hablando. Y no está hablando de multitudes, está hablando de personas independientes, a usted y a mí. ¿Qué los demás hacen? Es otra cosa. Usted haga lo que la palabra del Señor manda. Mis amados, ahora hemos hablado un tema importantísimo. Que Dios le bendiga. Y que esta palabra no solo haya sido escuchada, sino que haya tocado lo más, pero lo más profundo de su corazón. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en su programa El Faro de Alejandría. Muchas gracias, como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.